En este vídeo se muestra cómo preparar adecuadamente un filtro para usarlo en la separación de sólidos finos suspendidos en un líquido. Esta preparación se requiere en aplicaciones cuantitativas en las que se precisa conocer el peso del filtro libre de humedad con la mayor exactitud posible. Aprenderás qué materiales habrás de usar en el procedimiento, cuáles son los pasos a seguir para preparar y pesar un filtro poroso comercial que se pueda utilizar para separar cuantitativamente las partículas sólidas en suspensión en una fase líquida mediante filtración, y qué precauciones hay que adoptar durante la manipulación del material. El material del filtro elegido en este ejemplo permite la cuantificación de los sólidos separados, por lo que es apto para la determinación del rendimiento de una reacción química o para la medida de los sólidos suspendidos totales en una fase acuosa, entre otros ejemplos. Para alcanzar estos objetivos, seguiremos los siguientes pasos. La filtración es una operación unitaria de separación mediante la cual las partículas sólidas suspendidas en un líquido quedan retenidas cuando éste atraviesa un medio poroso o filtro. El filtrado está formado por la fase líquida que atraviesa el filtro, junto con las partículas sólidas con un diámetro inferior al tamaño de poro del filtro. El líquido puede ser impulsado a través del filtro gracias a la gravedad, a una presión positiva o a la succión procedente de una bomba de vacío. En el primer caso, la filtración es mucho más lenta que en los otros dos. Los filtros de laboratorio se comercializan precortados en una amplia gama de diámetros, con lo que se adaptan a diferentes tipos de embudos y soportes, embudos Büchner, soportes de vidrio fritado, crisoles Guch o adaptadores de jeringas. Los filtros están disponibles en una gran variedad de materiales, como por ejemplo celulosa y sus derivados, fibra de vidrio, polímeros como nylon, polipropileno, poliéster o teflón, entre otros, e incluso en forma de membrana cerámica. En función del tipo de material, el espesor y el tamaño de poro, estos filtros presentan diferente capacidad de retención de sólidos, velocidad de filtración, resistencia en húmedo y termoestabilidad. La gran variedad de características de los filtros que se encuentran en el mercado hace que podamos elegir el filtro adecuado para la filtración de gases o de líquidos, tanto acuosos como orgánicos, para la filtración en frío o en caliente, o de fluidos agresivos, o para la determinación de residuos secos, fijos y volátiles. Además, el mercado nos ofrece filtros de laboratorio con un amplio abanico de tamaños de poro, aptos para aplicaciones que requieran una filtración ordinaria u operaciones más exigentes de micro o ultrafiltración. En el proceso descrito en este vídeo vas a usar un filtro comercial de laboratorio precortado. En el ejemplo se utilizará un disco de fibra de vidrio de borosilicato de 90 milímetros de diámetro y 0,5 micras de tamaño nominal de poro. Un vidrio de reloj adecuado al diámetro del filtro, unas pinzas y unas pinzas de crisol, una estufa para secar el filtro, un desecador para mantenerlo seco durante el enfriado y una balanza analítica con precisión hasta la décima de miligramo. Comienza rotulando un vidrio de reloj limpio y seco que te servirá como soporte para el filtro. Deposita en él un filtro redondo. Introduce el conjunto en una estufa a 105 grados durante 1 hora. En ese tiempo el filtro habrá perdido toda la humedad. Retira el filtro y el vidrio de la estufa y llévalo a un desecador para que se enfríe. El desecador evita que el filtro capte de nuevo humedad durante el enfriamiento. Una vez frío, debes pesar el filtro. Para ello, utiliza un vidrio de reloj limpio y seco como soporte y táralo.
Después coloca en él el filtro. Recuerda, no debes manipular nunca las muestras con las manos desnudas. Para finalizar, devuelve el filtro pesado en su soporte al desecador, donde permanecerá hasta que lo uses en la operación de filtración. En resumen, hemos aprendido que el filtro es un material poroso esencial en una operación de filtración, en la que se persigue separar las partículas sólidas de un fluido. El desempeño de un filtro y su adecuación a una u otra aplicación depende sobre todo del tipo de material y del tamaño de poro. La oferta comercial es muy variada y podemos encontrar soluciones para nuestra aplicación concreta. En aplicaciones cuantitativas es preciso realizar una preparación previa del filtro que consiste en eliminar la humedad retenida secando el filtro en una estufa, dejar enfriar en un desecador y pesar rápidamente en una balanza analítica.